En la clase de hoy lo que vamos a ver es ese procesamiento del ARN, ese ARN primario, producto de la transcripción, sufre varios procesamientos y eh, una de las cosas que ha sucedido a lo largo de estas décadas es que aquella idea que teníamos de que simplemente hablábamos de la transcripción, un ARN que iba a dar lugar a un ARN mensajero o parecido, que iba a ser traducido en el citoplasma, hoy sabemos de que existen numerosos tipos de ARNs cumpliendo diferentes funciones, ya sea hasta estructurales como también enzimáticas, ¿no? Conformando parte de proteínas, las ribonucleoproteínas, y que esa visión, o por ejemplo trabajando en controlar la expresión de los genes. O sea, el mundo de los ARNs hoy por hoy es algo enorme y nosotros solamente vamos a ver una parte. Hoy vamos a hablar sobre el procesamiento de estos ARN, pero permítanme una pequeña digresión para después, a lo último, tratar de ver por qué el procesamiento del ARN tiene tanto que ver con algo que parece tan distante. Esto es una representación de las moscas drosófilas, que son esas pequeñas mosquitas que ustedes ven sobre la fruta, ¿m? Y que son un modelo en el estudio, en la investigación en genética. Es un modelo muy antiguo sobre el cual se trabaja mucho y una de las cosas que llama la atención es su comportamiento en la cópula. O sea, para eh, el despliegue que tienen sexual implica un complejo comportamiento que incluye primero que el macho se oriente con respecto a la hembra para mostrarse, y luego él golpea en el abdomen a la hembra para, una vez que esté seguro de que esta hembra está disponible, comenzar a cantarle. ¿Y esto cómo lo hace? Batiendo las alas en cierta frecuencia y ritmo, ¿no? O sea, literalmente le canta. Ese sonido es muy erótico para la mosca hembra, es atractivo y eso lo lleva luego a lamer los genitales de la mosca y después intentar copular, ¿no? Esto es un comportamiento muy estereotipado, eso significa que es innato, que siempre se mantiene igual en esta especie. Lo llamativo es que existen unos mutantes machos que no cumplen con estas últimas etapas. Lo único que hacen es quedar en estas tres etapas, o sea, terminan solamente cantando, ¿no? Y bailando alrededor de la hembra. Pero en este tipo de machos, lo otro que tienen es que no les importa quién esté delante. O sea, última puede ser frente a un macho o una hembra que hacen este despliegue sin llegar nunca a esta parte. Porque nos va a interesar, bueno, eso lo vamos a ver. O sea, de última, lo que pasa con estos machos es que lo único que hacen es bailar y cantar. Pero retomando el tema, entonces pensemos en cuántos tipos de ARNs conocemos. Y les comento que esta lista era más corta hace unos años y cada vez se va agrandando más. Tenemos los ARN mensajeros, que son los que van a dar lugar a proteínas, ¿eh? Los ARN ribosomales, o sea, los ARN que conforman el ribosoma, los ARN de transferencia, ARN que son los que transportan el aminoácido y además conforman el mecanismo que traduce esos ARN mensajeros en proteínas, los small nuclear ARNs, ¿no? O sea, los ARNs nucleares pequeños que actúan en procesos nucleares como por ejemplo lo que vamos a ver hoy, que es el splicing o corte y empalme. Los small nucleolar ARNs, o sea, los ARNs pequeños nucleolares,
que son los que modifican químicamente otros ARNs. Luego los microARNs, que hoy por hoy son el top en la investigación, que regulan la expresión de los genes, participan en la regulación de la expresión de los genes. Y luego vamos a encontrar otros ARN, que la lista podría ir agrandándose, que participan en diversos procesos celulares, como la síntesis de los telómeros, que ustedes algo ya vieron, la inactivación del cromosoma X, que lo van a ver con mayor detalle en otros cursos, o por ejemplo el transporte al retículo endoplasmático. Bien, pero si volvemos al ARN mensajero, que va a dar lugar a proteínas, pensemos en las características que observamos en eucariotas. En una secuencia de ADN que incluye un gen, por ejemplo en el caso el de la ovoalbúmina, vamos a encontrarnos con los intrones y los exones, algo que ustedes ya han escuchado hablar. En este caso los exones son los que están con números, mientras que los intrones son con letras. Si se fijan, una de las cosas es que estos intrones son grandes secuencias de ADN con respecto a lo que es un exón. Y lo que va a suceder es que en el principio lo que se va a transcribir es toda esta región, toda esta unidad. Y ese ARN transcripto primario luego va a ser procesado. Vamos a tener la oportunidad de hablar de varios de estos procesamientos, o sea, el agregado de la caperuza, o sea, la CAP, la cola de poli A, y luego el corte y empalme o splicing, o sea, la pérdida, el retirar todos los intrones para solamente quedar con los exones. Y una de las cosas que llamó la atención en las décadas del 70, más o menos, era que, si ustedes se fijan, cómo era que se podía perder, ¿no? Pasar de 7.700 nucleótidos a apenas unos 1.870. O sea, se veía que esa secuencia, que supuestamente lleva la información para dar lugar a esa proteína, perdía una cantidad de nucleótidos, y que eso varía de un gen a otro. En este caso representa aproximadamente, el tamaño del ARN mensajero representa aproximadamente el 25% del gen. Pero en humanos, el gen de la distrofina, ¿no?, tiene 2 megabases, o sea, 2 millones de nucleótidos. ¿No? Y el ARN mensajero producto de ese gen representa apenas el 1% de ese gen. O sea, el tamaño de esos intrones es enorme. Bueno, ¿cómo logra en un proceso tan preciso quedarse nada más que con esos exones? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, todos los ARNs tienen algún tipo de modificación, ya sean los mensajeros, los ribosomales, o los de ARN de transferencia, o los otros que hemos mencionado. Solamente vamos a ver hoy estos tres: el ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. Vamos a ver los procesamientos que ocurren. Dentro del ARN mensajero vamos a ver que hay una modificación en el extremo 5', que es el agregado de esa caperuza o capping. A la interna de ese ARN mensajero o ese ARN primario, lo que vamos a ver es que existen modificaciones internas, como son el corte y empalme o splicing. Y por otro lado, en el extremo 3', vamos a ver una modificación que denominamos poliadenilación, que es el agregado de adeninas. Y esto tiene que ver con la exportación al citoplasma y, bueno, la edición, que es otro procesamiento post-transcripcional que puede tener el ARN. Dentro del ARN ribosomal veremos clivaje, o sea, cómo se cortan esos segmentos de ARN ribosomales, ¿no?,
y sus modificaciones, y en el AR de transferencia veremos que hay un clivaje, hay splicing y hay también modificaciones de esos nucleótidos, o sea, los nucleótidos que conforman a ese ARN mensajero. Pero pasemos entonces a las primeras modificaciones que se ven en el ARN primario que va a dar lugar a ese ARN mensajero. Una vez que comienza la transcripción, tenemos una región 5' de ese ARN naciente, ¿no?, que tiene su extremo 5' trifosfatado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese extremo 5' va a ser modificado agregándole una estructura diferente a lo que la conforma. Entonces, para lograr obtener esa caperuza, lo que va a suceder es que primero va a haber una fosfohidrolasa que quita un grupo fosfato, dejándolo difosfatado, y aquí ingresa una guanidiltransferasa que agrega un grupo guanidil a ese extremo 5', recuperando esos 3 fosfatos, ¿tá?, y teniendo una guanidina unida a esa región. Como vamos a ver, la unión no es canónica, tal como hemos visto hasta ahora, ¿no? Lo que vemos es que lo que se agrega, bueno, una de las cosas que pasa es, hay una guanidil 7-metiltransferasa que va a agregar un grupo metilo a esa guanina, y pueden haber otras modificaciones como agregar un grupo metilo a la ribosa, ¿tá?, pero lo que interesa es ver esta estructura. Fíjense que esta es la cadena de ARN y en el extremo 5' se une a esa guanina metilada a través del extremo 5'. O sea, es una unión 5', 5'. Esto no es lo canónico, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, la caperuza tiene varias funciones fundamentales para la vida de ese ARN mensajero. Una de las cosas es que esta conformación lo que hace es evitar que se degrade el ARN mensajero. O sea, no queda un extremo 5' libre, que es una señal de un ARN mensajero que puede llegar a ser degradado. Con esta caperuza lo que hace es evitar esa situación. Más, el hecho de agregar un grupo metilo modifica esta guanina, generando un compuesto que también es poco reconocible para las enzimas degradadoras del ARN, ¿no? Entonces, de esta manera lo que hace es protegerlo. Por otro lado, es una señal para que pueda salir del núcleo. Y una vez que está en el citoplasma, esta estructura va a interactuar con los factores de inicio de la traducción, ¿tá?, y van a ayudar a conformar la estructura completa del ribosoma. O sea, es necesario para ser reconocido como un ARN mensajero y poder ayudar a conformar ese ribosoma funcional. De las siguientes modificaciones que vemos es el hecho de que hay un corte y empalme, o sea, la pérdida de esos intrones. Si observamos, en este caso tenemos la secuencia de ADN y ese ARN transcripto primario mantiene los exones y los intrones, ¿tá?, y lo que interesa ver es que luego de ese procesamiento recuperamos nada más que un ARN que solamente conserva los exones. Y acá lo marca, y es que existen señales en los intrones que están indicando en qué lugar comienza ese intrón y en qué lugar termina ese intrón, ¿no? Y eso es lo fundamental en este proceso. Estas señales son muy importantes porque van a indicarle en dónde se va a tener que cortar esos intrones.
¿Y cómo sucede esto? Bueno, hay varios mecanismos. Nosotros nos vamos a centrar más bien en lo que se denominan los del grupo 3, donde intervienen un grupo de proteínas que van a conformar un espliciosoma. Pero hay ARNs que se autoclivan, o sea, tienen capacidad autocatalítica. O sea, hay ARNs que una vez que son transcriptos, ellos mismos actúan como una enzima clivando esa intrón para luego en esta situación generar, ser reconocidos por enzimas que van a ligar, son ligasas, ¿no? Que van a ligar los exones. Esto no es lo más común dentro de los eucariotas y particularmente mamíferos. En general lo que vamos a ver es que actúan una serie de proteínas que las denominamos U1, U2, U3, U4, U5, que en general lo que son proteínas ricas en uridina, por eso se les dice U, y que están, que conforman lo que se llaman las Small Nuclear Ribonucleoproteins, los SNURPs. Son una conjunción de proteínas con ARNs. Estos ARNs son pequeños, tienen 200 bases nada más, ¿no? Y son las que van a actuar en este mecanismo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, esos pequeños ARNs lo que tienen son secuencias que son complementarias a estas regiones, que incluye el GU, ¿tá? Y ven acá, esta es U1 y U2 reconoce esta otra secuencia, la AC. Lo que va a suceder es que este grupo de proteínas reclutan estas secuencias, perdón, era CA, estas secuencias reclutan estas proteínas y lo que ayudan es a conformar, ensamblar un complejo de ribonucleoproteico que denominamos el espliciosoma. Y estos son los que se encargan literalmente de cortar y empalmar, ¿no? Son varias proteínas U, y como vemos, tenemos aquí la proteína U1, que es la que reconoce esta región GU, la U2, que reconoce esta región, que incluye esta secuencia consenso con una adenina y este IAG, y esto es lo que llama a este otro grupo de proteínas que van a cortar, reunir estos dos extremos formando esa horquilla que iba a ser cortada por endonucleasas, ¿no? Por transesterificaciones vamos a reunir otra vez los dos extremos y reunir estos dos exones. Una vez que esto sucede, libera todo este complejo, quedando libre para volver a comenzar. Una cosa que es importante tener en cuenta es que todo esto está acoplado con la transcripción. La adición de la caperuza y el inicio del corte y empalme es todo parte de ese proceso de transcripción. Una vez que se va generando ese ARN primario, va reclutando todos estos complejos. Y una de las cosas que vamos a ver con más detalle luego y a lo largo de lo que queda de este curso es que existe un corte y empalme que es constitutivo, o sea, que siempre va a ser igual, y hay otros que son alternativos. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Si ustedes se fijan acá, digo, este exón siempre está presente y este exón siempre está presente en ese ARN mensajero final.
es lo que nos marca aquí en gris. Pero existen 2 exones más en los cuales pueden o no estar presentes, particularmente puede o no estar presente, es lo que nos muestra acá, disculpen, estos son los 3 exones constitutivos y un exón alternativo. ¿Y de qué va a depender? De que en esa célula en particular, de ese tejido, tenga las proteínas U adecuadas para reconocer este intrón. Entonces, de esta manera lo que sucede es que en ciertos grupos de células existen la maquinaria adecuada para que este exón forme parte de ese ARN mensajero. Pero en otras células eso no sucede, ¿tá? Porque no tiene esas proteínas adecuadas para reconocer estas regiones, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en diferentes tipos celulares pueden existir ARN mensajeros diferentes partiendo de un mismo gen. Y esto es lo que se llama corte y empalme alternativo o splicing alternativo. O sea, esto es lo que explica de por qué ustedes observan unos 16, 17 mil genes, pero existen unas casi 100.000 proteínas. O sea, explica esa paradoja del valor C, ¿no? O sea, nosotros, los organismos son capaces de, a partir de un solo gen, generar muchas proteínas. Y esto es un fenómeno que no es raro, sino que en realidad es mucho más común de lo que se esperaba. Y ven que en este caso, en la alfa-tropomiosina, tenemos varios ARNs posibles y que se expresan en diferentes tipos de tejido. A su vez, lo que nos está marcando acá son diferentes sitios de poliadeninación, que es lo que vamos a ver ahora después. O sea, lo que sucede es que permite una plasticidad muy grande para generar diferentes ARN mensajeros. La poliadeninación del extremo 3' es otro de los fenómenos importantes para la estabilidad y vida de ese ARN mensajero, ¿no? Es necesaria esa cola de poli A para que no sea degradado rápidamente en el citoplasma, un ARN mensajero. ¿Cómo logra eso? Bueno, sobre el extremo 3' hay una secuencia consenso de este tipo que una vez que es transcripto, esta secuencia es reconocida por un grupo de proteínas, que lo que va a hacer es reclutarse este grupo de proteínas y escindir una parte, la parte final de ese ARN, para luego agregar adeninas. Esto es a través de una polimerasa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este complejo que es la ARN polimerasa, una ola enzima, tiene una cola en donde se encuentran unidos unos factores que reconocen esta región, la que vimos hace un momento, esta región en el extremo 3'. Cuando esta región es sintetizada, estas proteínas se unen, ¿no? Y entonces actúan clivando ese ARN. Lo que les está indicando en realidad es que estamos llegando al final de esa unidad transcripcional, y entonces clivan ese ARN y una polimerasa, la PAP, agrega esos nucleótidos adenina. Esos nucleótidos adenina son reconocidos por la proteína, sería la poly-A binding, que se une a esta región, protegiendo
ese ARN sobre el extremo 3'. Esto, como les digo, es necesario porque la vida de un ARN mensajero depende de esta cola de poli A. Particularmente, más o menos, ven que se agregan alrededor de unos 200 nucleótidos a esta región. Y esos nucleótidos van a determinar cuán largo va a ser la vida de este ARN mensajero en el citoplasma. ¿No? Es una señal. Entonces, si volvemos a lo que veíamos, ese corte y empalme y la poliadenación alternativa, esto lo que nos permite es que a partir de un solo gen, entonces tenemos varios productos. Y que estos van a estar presentes en diferentes células. O sea, esto lo que quiere decir es, fíjense, aquí tenemos estos exones que son comunes, C1, C2, ¿no? Pero en este caso, en la tiroides, el exón que van a ver es el de la calcitonina, o sea, que es el producto final dentro de la célula tiroide. Y en el cerebro, en las neuronas, tenemos este otro exón. ¿No? Son diferentes. Y si ven, hay colas de poli A, o sea, señales para agregar la cola de poli A en diferentes exones, en diferentes regiones. Esto lo que hace es dar esa variabilidad, ¿no? A los productos que se pueden generar a partir de un gen. Entonces, en este caso, tiene una función, fíjense, tiene una función totalmente distinta a esta, mientras que aquí lo que actúa es en el metabolismo del calcio, como una enzima, aquí funciona como un neuropéptido, y que tiene que ver con el gusto. Y recordemos algunas cosas sobre la diferencia entre procariotas y eucariotas. Mientras que en los procariotas este ARN mensajero no necesita ser procesado y, como ustedes saben, no hay núcleo, entonces directamente, una vez que es transcripto, también es traducido. Esto no sucede así con los eucariotas. En los eucariotas ustedes necesitan toda esta serie de procesamientos para asegurar, primero, de que ese ARN mensajero salga del núcleo. Segundo, que ese ARN mensajero no sea degradado ni en el núcleo ni en el citoplasma. Y cuarto, de que esta estructura es lo que logra ser interpretada como que es capaz de traducir una proteína. O sea, con esta estructura es reconocido por factores de traducción que van a permitir que conforme el ribosoma activo. Y entonces al final lo que tenemos es un ARN mensajero maduro, ¿no? ¿Qué nos importa? Que queden algunas ideas claras, y es, tenemos que pensar de que esta estructura la podemos subdividir en diferentes regiones. Acá me marca el inicio de la transcripción y la señal de poliadenilación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto es un ARN, pero puedo identificar en dónde se inicia la transcripción, que no tiene nada que ver con la traducción. ¿No? Aquí lo que me está marcando es el lugar en donde se inició la transcripción, el primer nucleótido que se leyó durante la transcripción. ¿No? Y sobre la región 5' lo que tenemos es esta modificación, que es la caperuza. ¿No? Luego estará la señal esa de poliadenación, que también se encuentra en el genoma, y entonces podemos reconocerla aquí, y desde este lugar son adeninas que se agregan, esa cola de poli A que se agrega, que no forma parte de la secuencia de ese gen. ¿No? Y luego tenemos la unidad de transcripción, que es esta, ¿no? Que incluye, ¿recuerdan? La región 5' UTR, o sea,
la región que no es traducida, ¿tá? Untranslated region, ¿tá? 5' y 3', ¿tá? Y lo que queda es una región codificante menor, ¿tá? Que la reconocemos porque aparece el primer codón, el codón de inicio, ¿tá? Y se define luego por el codón de stop, ¿tá? Esta es la región codificante. ¿Qué función tienen estas regiones que no se traducen? Bueno, al igual que sucede con un gen, son regiones que tienen pequeñas secuencias que interactúan con proteínas regulando ya sea la traducción o regulando la vida media de este ARN. Entonces, les pido que recuerden, lo que están viendo acá es un ARN, pero que contiene mucha información, ¿no? Y lo que va a ser traducido es solamente esta región. Recuerden que hablamos de que además estaban los ARN ribosomales. ¿Y estos por qué son tan particulares? Y bueno, una de las cosas es que a nivel del núcleo ustedes pueden reconocer una región cromáticamente más oscura y que denominamos el nucleolo, ¿no? Hoy sabemos que el nucleolo, esa región que veíamos que podíamos diferenciar en una célula, es la zona dentro del núcleo, ¿no? Es en donde se están produciendo los ARN ribosomales. Los ARN ribosomales se disponen en tándem, o sea, son genes que están dispuestos en tándem, uno atrás de otro. Y en humanos pueden haber unas 200 copias de estos ARN ribosomales, ¿no? Si ustedes tomaran una microfotografía, ven de que se están transcribiendo en una tasa muy alta. Y entonces por eso los ven como si fuera un árbol de Navidad, ¿tá? Acá está comenzando la transcripción y por acá está finalizando. Entonces lo que están viendo son los ARNs más largos porque estamos llegando al fin. ¿Cómo se componen estos? Bueno, son diferentes ya sean procariotas o eucariotas, ¿no? El tamaño en los eucariotas es lo que se denomina 45S, que quiere decir el tamaño de la sedimentación. Pero esto incluye unos 13.000 nucleótidos, ¿no? Mientras que en procariotas el tamaño es menor, de unos 30 S. Y en el caso de los eucariotas incluye solamente los ARN ribosomales, pero en los procariotas incluye también algunos ARN de transferencia. Y esto es porque en realidad, recuerdan, el genoma de los procariotas es mucho más pequeño, es mucho más denso en genes, ¿no? Para lograr procesarse estos ARNs, una de las cosas interesantes y diferentes a los demás es que se metila. ¿Pero qué se metila? Todas las regiones que conforman los ARN ribosomales, ¿no? Esto que me está marcando acá son los nucleótidos que son metilados. Y estos actúan como una señal. Ven que lo que corresponde a ese intrón o región que no forma parte del ARN ribosomal no están metilados. Y de esa manera funcionan como una señal para ser reconocidos y cortar y excindir esa región que no conforma el ARN ribosomal. Entonces es un proceso muy eficiente y más rápido que lo que vimos antes de el splicing. Y lo que vemos en los ARN ribosomales, y habíamos comentado, es que también existen modificaciones de sus nucleótidos. O sea, los nucleótidos que conforman este ARN ribosomal sufren modificaciones. ¿Cómo es eso? A través de unas ribonucleoproteínas, los Small Nuclear Ribonucleoproteins, ¿no? Los SNURP. Estas
proteínas, ribonucleoproteínas, tienen estos pequeños ARNs que por complementariedad de bases reconocen regiones y, como ven, modifican los nucleótidos de este ARN ribosomal, cambiando pseudouridinaas, por ejemplo, ¿no? Es una de las funciones que hacen, que son necesarias porque estos AR ribosomales cumplen diferentes funciones en el ribosoma. Como lo van a ver en las clases próximas, son capaces de tener actividad catalítica, ¿no? Y los otros que tenemos como ARNs que mencionábamos al principio son los ARN de transferencia, ¿no? La transcripción y procesamiento de estos ARNs es, otra vez, sucede continuamente y podemos tener transcriptos como mono o policistrónicos, o sea, podemos tener muchos en un solo ARN o solamente uno. Y los transcriptos estos son procesados en forma secuencial, ¿no? Lo primero que va a suceder de ese transcripto primario es la conformación de esta estructura secundaria, ¿no? En forma de hoja de trébol, ¿no? Que es bien característica de los ARN de transferencia, ¿no? Y luego lo que sucede es una degradación de esos extremos, ¿no? De los extremos, ya sea 5' y 3', ¿no? Y en el caso del extremo 3', hay la adición, o sea, se agrega una secuencia CCA, que es el aceptor de los aminoácidos. En esta región es donde se va a cargar el aminoácido. Por supuesto que después está la eliminación de esos intrones y la modificación de bases nucleotídicas. Entonces, una vez que tenemos el ARN de transferencia maduro, lo que significa es que sufrió toda una serie de modificaciones. Ven que acá, por ejemplo, este intrón es escindido para dar lugar a esta estructura. Entonces, una vez completado, tenemos ese ARN de transferencia maduro con todas las modificaciones que les comentaba. ¿Y por qué importan esas modificaciones en esos nucleótidos? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cada uno de estos ARN de transferencia lleva un aminoácido particular. Y estas modificaciones en los nucleótidos del ARN de transferencia son necesarios para ser reconocidos por la enzima, ¿no?, que va a cargar el aminoácido, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle, pero la idea es que recuerden esto, o sea, estas modificaciones no son al azar, sino que cada ARN de transferencia para cada aminoácido tiene una conformación particular, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que les mostraba antes, ¿cuál sería la relación de ese comportamiento tan complejo que tiene una mosca macho en su despliegue sexual? Bueno, esto depende de un gen que se llama fruitless, que es el que está representado aquí. Y lo que hay es un splicing alternativo, o sea, un corte y empalme alternativo que depende del sexo de ese individuo. En las neuronas de estas moscas, si son macho, lo que vamos a ver es que el ARN mensajero presente en esas neuronas tiene un exón, en particular el que está marcado en azul, ¿no?, que con respecto a las hembras, que a su vez ellas llevan otros exones, los que están marcados en rojo, ¿no?, y lo que vemos es que son diferentes los ARN mensajeros en machos que en hembras, ¿no? Este ARN mensajero da lugar a una proteína, fruitless, que tiene la capacidad de reclutar unas enzimas en particular de acetilasas de histonas, ¿tá? ¿Qué es lo que hace? Es que el genoma de ciertas regiones en las neuronas, o sea, las células de las neuronas de estos machos,
se compacta, en algunos genes se compacta la cromatina impidiendo que se expresen. ¿Tá? Si no está presente, como puede suceder con esta que cumple otras funciones, entonces la cromatina está descompactada, permitiendo que esos genes se puedan transcribir. Bien, en machos lo que sucede es que hay varias regiones que se compactan, más de 100, producto de la acción de este gen, ¿no? O sea, de la proteína, producto de este gen. Entonces, cuando falta, las neuronas expresan genes que no corresponden para el sexo cromosómico que tiene esa mosca, generando ese comportamiento tan particular. Y bien, entonces en la siguiente lo que van a ver es qué sucede con ese ARN mensajero en el citoplasma.